Dear audience, dear friends, the university, and everyone who invited me, today I'm going to speak about human progress, human progress, and perhaps also the idea of the repetition and the same, together with the issue of human rights. The question is whether universal human rights, the concept of universal human rights, is a progress in history or it is not. This is the question I want to raise today. Bueno, muchas gracias a todos, gracias a los miembros de la audiencia, gracias a los amigos, a los miembros de la universidad, a los que me invitaron. Yo en la charla de hoy voy a hablar de progreso, regresión o retroceso y voy a hablar acerca de las repeticiones que se dan entre estas dos temáticas, sobre todo en términos de lo que son los derechos humanos, y voy a abordar la cuestión acerca de si los derechos humanos universales realmente representan un progreso en la historia. Les quiero pedir un favor a las personas a cargo del audio, si le pueden bajar un poquito el audio al micrófono de ella porque me llega con mucho eco a mí acá. Gracias. The concept of progress, or the idea of progress, the idea that we are progressing constantly to something better, was first raised in the times of early modernity by Francis Bacon and later on by the Enlightenment. Bueno, el concepto del progreso, esta idea de que siempre podemos progresar y estamos progresando hacia algo mejor, es un concepto que se originó al principio de la era moderna, inicialmente con Francis Bacon y después con el iluminismo o la ilustración. Progress in this sense does not mean simply change to the better, because people can expect that certain things are going to change to the better. It's the universal progress. The idea is that our history starts to develop always and constantly to something better, and everything will be better and better during our time. All problems will be solved, and we are going to arrive to a kind of promised land at the end of history. And history is called universal history, not the history of one people or the other people, or one group or the other group, but the whole humankind goes through a kind of history, to the better, constantly to the better. That's the idea. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nos significa esta idea del progreso, ¿no? El progreso, obviamente, que nosotros sabemos que no necesariamente significa un avance hacia una situación mejor, pero bueno, la idea es, en esta idea de progreso que ha sido comunicada a lo largo de la historia, es que la humanidad se va a ir desarrollando siempre hacia una situación cada vez mejor, que todos los problemas que vive el mundo van a ser resueltos y que vamos a llegar a una especie de tierra prometida hacia el final de la historia. Esto, historia interpretada como historia universal, obviamente, no se toma en cuenta la historia de cada pueblo, de cada grupo, de cada comunidad, sino la historia universal, o sea, la historia de toda la humanidad. Y esta idea entonces de que cada vez se va a estar mejor a lo largo de esta historia universal que nos abarca a todos. At the beginning, by Francis Bacon, for example, the question was raised as the progress of science and technology. The idea was developing at that time, that science and technology is going on and on and on. We discover always more and more. We will do always more and more. We will be capable always for more and more without end, that is somehow infinitely. But that was related only to science and technology. Al inicio, esta idea del progreso, tal como fue plasmada por Francis Bacon, tenía que ver con el tema de la ciencia y la tecnología exclusivamente. O sea, la idea de que la ciencia y la tecnología se iban a ir desarrollando incesantemente, que la humanidad iba a ir descubriendo cada vez más cosas, que íbamos a ser capaces los hombres de hacer cada vez más cosas, que íbamos a tener cada vez más capacidades, esto ad infinitum. Pero tengamos en cuenta de que en estos inicios entonces estaba concentrado solamente este concepto en ciencia y tecnología. But already a few thinkers, for example Erasmus, spoke about the development of civilization, that we will become always more civilized than we used to be. And not just technology is always progressing, but humankind will be better by the progress of technology, not necessarily because of this progress, but simultaneously with this progress. Civilized, more and more civilized.
Pero bueno, había otros, empezaron a tomar forma otros pensadores, como por ejemplo Erasmo, que empezaron a considerar el desarrollo de la civilización como parte integral del progreso, y esta idea de que íbamos a ir avanzando hacia una civilización cada vez mejor que la anterior. Esto no solamente entonces abarcaba el tema de la tecnología, sino que abarcaba la civilización humana en general, no solamente por causa de la tecnología iba a tener el lugar el progreso de la civilización humana, sino también en forma simultánea, o sea, humanidad o civilización y tecnología y ciencia iban a estar progresando en simultáneo. Civilizing more civilized, to become more civilized, meant at that time that so-called civility will replace urbanity. Urbanity meant how you have to behave in the court of the kings and the princes. Civility meant that how you should yourself behave in the company of your fellow creatures, with the citizens of a city. That the civility is seen as a kind of progressive development as against mean urbanity. ¿Qué significa ser, o qué significaba en ese entonces este concepto de volverse cada vez más civilizado, según Erasmo y otros pensadores? El concepto de civilidad, entonces, este concepto de una mayor de estar más civilizados, venía a reemplazar el concepto de urbanidad. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos conceptos? Bueno, por un lado, urbanidad significaba cómo había que comportarse en un tribunal, ante un príncipe, ante un rey. Por el contrario, el concepto de civilidad tenía que ver con cómo debíamos comportarnos los seres humanos ante el prójimo, hasta ante criaturas similares a nosotros, es decir, cómo debíamos comportarnos de ciudadano a ciudadano. Y eso es lo que hacía al desarrollo del progreso, al desarrollo progresista, una civilidad cada vez mayor. You already see how the two things became connected to each other. On the one hand, accumulation of knowledge in science and technology. We know more and more and more and more about our world than before, accumulation of knowledge, and the increasing civilization, that somehow the connection between knowledge and human behavior, that is like perfection of the human race, of human society, were linked to each other. Y aquí podemos ver una intersección o una relación entre estos dos conceptos. Entonces, por un lado tenemos la acumulación de conocimientos en el ámbito de la ciencia y la tecnología y por otro lado una creciente civilidad o civilización. Y estos dos conceptos están entrelazados, o sea, un mayor conocimiento entonces va de la mano con una conducta, un comportamiento mejorado del lado del ser humano y esto conduce a un perfeccionamiento de la especie humana. Interesting that in the times of Enlightenment, the 18th century, particularly in France and Germany, this concept was developed in a kind of self-contradiction. On the one hand, they start to speak about humankind, the universal concept, we are all humans. On the other hand, they became skeptical about the statement that the development of science and technology in itself brings about the betterment, the moral betterment of the human race. Estas ideas entonces se fueron desarrollando en un ámbito de autocontradicción, por así decirlo, porque por un lado empezó a florecer este concepto de que de la humanidad y de cómo la humanidad podía ser mejor y que todos los hombres podíamos ser mejores, todos los hombres y todas las mujeres sin distinción alguna, y por otro lado estaba empezando a tomar forma esta idea un tanto contraria de un escepticismo con respecto a lo siguiente, un escepticismo entonces con respecto hacia el desarrollo de la ciencia y tecnología por sí solo iba a conducir a un hombre mejor, a un hombre más moral. Rousseau, for example, in his first wonderful book, asked the question whether the increasing civilization brought about the improvement of morality. And the answer was no. Increasing civilization did not improve morality. Rather, the opposite happened, that morality decreased. We became less and less moral persons, parallel with the increase of civilization. El mismo Rousseau se planteó esta pregunta de si una mayor civilización, una civilización más progresista, generaba un mayor nivel de moral. Y la respuesta a la cual él arribó fue negativa. No, en absoluto, al contrario. Una menor moral es la que se detecta cuando avanza la civilización. Eso es lo que decía Rousseau. You see that the concept of progress and the concept of regress
appeared simultaneously. And whether humankind progresses was not only a social problem, it was linked to the issue whether we are improving as human persons, where human person will become better. The perfection of the human race was basically presupposed when we spoke about the betterment of social circumstances, that we have to presuppose that it's possible that the human race improves, that we become perfect. And under this condition, we can say that the development of science and technology goes together also with the development of high civilization and morality. Entonces la idea del progreso y del retroceso son ideas, estas dos ideas son ideas que ocurren al mismo tiempo y tienen que ver con el hecho de que la humanidad registra el progreso no solo como una temática social, sino que se mejora también desde el punto de vista del perfeccionamiento de la especie humana, y se presupone entonces que una mejor persona tiene que ver con una civilización que está mejor socialmente, y es posible entonces ser una mejor humanidad, y de esa manera hay una vinculación que se da entre ciencia y ontología por un lado, y también esto agregado a una civilización más elevada, una alta civilización y un alto nivel de moral. The first philosopher who made a very strong case for the betterment, improvement of social relationship towards a kind of future utopia was Condorcet. El primer hombre o el primer pensador que se puso a hablar acerca de un hombre mejor en el contexto de una civilización mejorada socialmente, con miras a una utopía, al concepto de utópico en un futuro, fue Condorcet. Condorcet described the human history, a general human history, in 9 steps. In each and every step something happened, and the next step something more and better happened, and the situation changed from one step to the other. The 9th stage is our present stage. It is the stage in which we enter the kind of civilization which leads also to democratic state, to the rule of the law, and by the rule of the law also to the betterment of the human race. Condorcet entonces planteaba que la historia humana estaba dividida en 9 etapas o 9 pasos. Cada uno marcaba algo diferente, en cada uno ocurrían cosas bien pautadas, bien claras, y cada situación iba cambiando a medida que cada etapa se iba dando. Y la última etapa entonces es la que marca la civilización, que está caracterizada por un orden democrático, por el imperio de la ley y por, gracias al imperio de la ley, el mejoramiento de la especie humana. He was the first who described a development of human race from so-called primitive stage, when there was no law, there was no state. Then we developed further and further and became better and better. Now we are at a state when he referred to the American Revolution, when a new democratic world institution is developing, is established, and now a new paradise is going to before us, that it will appear before us. We enter a new paradise, in fact. Entonces Condorcet fue el primero en hablar acerca de este desarrollo, de esta evolución de la raza humana desde un momento o una instancia primitiva en la que no había ningún tipo de reglas, no había ningún tipo de leyes, hacia un progreso, una civilización cada vez mejor, ilustrada, por ejemplo, en el caso de él. La mejor ilustración de esto era la Revolución estadounidense, la Revolución americana, la institución del orden democrático, gracias a la Revolución de los Estados, de Estados que luego pasó a ser Estados Unidos, y de esta manera el advenimiento de un nuevo paraíso. Para él esto era lo que constituía esta revolución. You see now how the conception of the increasing development of social institutions and that we are heading a new kind of paradise is combined with the idea of human perfection. None of them can work on its own. We cannot believe that there will be a paradise if the human nature remains what it is. But in order to believe in it, we need also believe in the perfection of humankind. Entonces tenemos que tener en cuenta lo siguiente: este desarrollo que se va dando dentro de las instituciones sociales va de la mano con este concepto del nuevo paraíso, y el concepto del nuevo paraíso está perfectamente interrelacionado o entrelazado con la idea de la perfección humana. Es decir, ninguno de estos dos conceptos, el del nuevo paraíso
y el de la perfección humana pueden funcionar por sí solos. ¿Esto qué significa? Que la idea del paraíso no puede tener lugar si la naturaleza humana sigue siendo lo que es. Es decir, es necesario poder creer en la perfección humana para dar lugar a esta idea de paraíso. The third conception, which appeared simultaneously with the idea of constant social progress and the perfection of human nature, was the idea of human rights. The sentence, all human beings were born free and are equally endowed by the Creator with reason and conscience, became the central slogan of the men of enlightenment. La tercera idea que ocurre simultáneamente, que se presenta simultáneamente junto con esta idea del progreso social ad infinitum y la perfección de la naturaleza humana, es esta idea de los derechos humanos, esta idea de que todos los hombres nacen libres, que todas las personas están dotadas por el Creador de una conciencia, y esta idea se transforma como una especie de eslogan para los mayores representantes de la Ilustración. So the slogan of the modern world is all human beings are born free. And this is universalism. And Rousseau, who denied the concept of progress, added to this, all human beings are born free and everywhere they are in chains. Entonces este es el slogan, ¿no? Que esta frase se erige en slogan de la época de la Ilustración. Todos los hombres nacen libres. Esto da origen al concepto del universalismo. Pero Rousseau agrega una frase más a esta frase. Rousseau, que negaba el progreso, dice: todos los hombres nacen libres, pero en todos lados se encuentran encadenados. Now, after this time in the German philosophy stepped into the development of philosophy. And already at the beginning, the problem of progress or regress, whether we are progressing, whether the society develops towards a kind of earthly paradise and the perfection of human race in German philosophy was also raised immediately at the beginning simultaneously. Simultáneamente, en el ámbito de la filosofía alemana se empieza a presentar este tipo de cuestión también, es decir, esta dicotomía entre el concepto de progreso y el concepto de retroceso, y esta idea acerca de la posibilidad del paraíso y la posibilidad de la perfección de la especie humana es algo que empieza a plasmarse, digamos, desde los inicios de los planteos que empiezan a hacer los filósofos alemanes. The first German philosopher who raised the question was Lessing. Lessing wrote a little piece about the development of the human race, and he formulated in religious terms that Christianity developed. Now we arrive to a kind of the world which is like the idea of Christianity, but it's no more Christian. In a way, he applied the theory of a medieval thinker, Johannes del Fiore, who described history. At the beginning, it was the world of the Father. Then we are living in the world of the Son. But the world of the Holy Spirit will be the future. So in this sense, did Lessing speak about a kind of perspective of future perfection, of race and history. El primer filósofo alemán que habló de todos estos conceptos era Lessing. Él escribió un artículo sobre el desarrollo de la raza humana, de la especie humana, desde un punto de vista más bien religioso. Él habló en realidad en la vinculación entre el desarrollo o el avance de la raza humana y el desarrollo del cristianismo. Y él dice que lo que dice Lessing es que en ese momento la humanidad estaba viviendo sobre la base de la idea que había constituido o que había pensado Cristo, pero en un mundo que ya no era del todo cristiano. Esto inspirándose en un concepto medieval de un pensador de aquella época, Johannes del Fiore, que habló de la siguiente manera. Él decía que la historia se podía dividir como en tres fases. Al principio, la historia del mundo, el mundo pertenecía al Padre. Luego, en la actualidad, decía del Fiore, el mundo pertenecía al Hijo, y en un futuro el mundo iba a pertenecer al Espíritu Santo. Entonces es Lessing que se agarra de este concepto y habla del concepto de perfección como algo con miras a un futuro. What was the discussion about? The discussion about was the following: whether the concept of human rights and humanity as such and the concept of progress should go together. Whether you can have one without the other, or the other without the one, or they have to be thought together.
El debate que se estaba planteando en ese momento tenía que ver con si la idea de derechos humanos, la idea de humanidad y la idea de progreso tenían que ir juntos, o sea, si uno podía o no existir sin el otro. That was the discussion between Moses Mendelssohn and Immanuel Kant. Immanuel Kant said that, of course, you cannot prove that there is progress in the human race, but it should better to accept it, because if you don't accept it, we abuse the idea of humanity. Repeat, Kant said we have to accept it, that there is a future, there is progress of the human nature, there is perfection of the human race, not because we can prove it, but because if we do not accept it, we abuse the human race as such. That was his idea. En ese momento el debate tenía más que nada, tenía lugar entre Mendelssohn y Kant. Y lo que decía Kant era que era imposible probar la existencia de progreso, pero más nos convenía aceptarla, porque si no estaríamos abusando de la idea de la humanidad. Por eso era preferible aceptar la noción de futuro y la noción de perfeccionamiento de la naturaleza humana. Moses Mendelssohn answered to Kant. They had a discussion about this issue, because he said that not only that we cannot prove the progress of the human race, we do not need this progress of human race. A single person can perfect herself, but humankind cannot be perfected. What is important is to increase tolerance, liberal ideas. Then if we have a kind of idea of humankind, this is based of mutual recognition of each other, mutual recognition of each other's liberty. This is the main issue in the matters of human rights, not whether we are developing further into a beautiful future. Mendelssohn, como respuesta a Kant, dice que no solamente que no hay que probar o que no se puede probar la idea de progreso, sino que además no es necesario probar esta idea de progreso, porque lo importante es que cada persona en forma individual tenga la voluntad y sea capaz de perfeccionarse a sí mismo, independientemente de cuál sea el progreso de la humanidad. Por eso, para Mendelssohn, para Moisés Mendelssohn, lo más importante es el concepto de la tolerancia, la libertad de las ideas. O sea, si esta idea entonces de la humanidad tiene que estar basada en un reconocimiento mutuo de la libertad y un reconocimiento de la libertad a nivel mutuo. Y no tiene tanto que ver esta idea del progreso o de la perfección, no tiene tanto que ver con el futuro o con un futuro ideal o paradisíaco. Now that is, he believed that human rights, the concept of human rights, is not necessarily connected with the concept of universal progress. However, the concept of universal progress became victorious in the next few decades. That is, basically, it is widespread in philosophy. There is such a thing as universal progress. The most significant authors believed in universal progress. Nowadays, we speak about the so-called grand narrative. The grand narrative has been accepted. Entonces lo que creía Mendelssohn era que los derechos humanos no necesariamente tenían que ocurrir en forma entrelazada con esta idea del progreso universal. Pero con el correr de los años, a lo largo de algunas décadas, esta idea del progreso universal terminó haciéndose victoriosa. Y algunos de los autores y de los pensadores más importantes de esta época realmente creían firmemente en la idea de progreso universal, y fue esta idea de progreso universal la que se constituyó en la gran narrativa que rigió al mundo. That is, Hegel was the first great philosopher of grand narrative, and his mind, there exists a world spirit, and the world spirit started to develop from down there, with a very simplicity, and developed more and more complex social situations until it achieved the present state, that the world spirit developed throughout the history up to the present state. That is a kind of autobiography of world history. We are here, we look back on our past, and we see that we developed to the present state from a primitive past. Now we are arriving at the consummation of history.
Hegel entonces fue el primer gran filósofo de esta gran narrativa que hablaba de un espíritu del mundo. Él decía que el mundo había empezado a desarrollarse desde abajo, desde las instancias más simples, y cada vez más se habían generado situaciones cada vez más complejas a nivel social, hasta arribar al estado actual. De alguna manera lo que constituye Hegel es una autobiografía de la historia del mundo, es decir, nosotros nos encontramos aquí, decía Hegel, ponemos la mirada en el pasado, miramos el pasado y vemos que mirando desde el pasado hasta esta parte, ahora nos encontramos en este presente gracias a una evolución que se realizó desde las instancias más primitivas. O sea que lo que ilustra Hegel es esta idea de la consumación de la historia. In fact, Karl Marx took over this conception. He also rewrote the history of the humankind from the primitive state to the present state, but he did not repeat the concept of Hegel, that the whole history is developing towards our state and we are the end result, the goal of history, because he believed that we have to get over this state. The end of history is in the future. So we have to speak about the end of history in the future. In the future, communist future, will we arrive to the end of history. That he wrote the autobiography of history from the point of the future, not from the point of the present. Entonces, el que tomó esta idea de Hegel fue Marx. Marx tomó los conceptos de Hegel y los reescribió desde un punto de vista también, desde la historia de la humanidad, desde la evolución, desde lo primitivo hasta el presente. Pero él se evitó repetir una de las afirmaciones de Hegel, diciendo que habíamos llegado al final o al resultado último de la historia. Para Marx, por el contrario, el fin de la historia reside en el futuro. Es decir, que la autobiografía histórica, por así decirlo, de Marx, tiene lugar desde un punto de vista completamente diferente al de Hegel, porque no está centrada en el presente, sino que está centrada en el futuro. So in Marx, not the world spirit develops from the primitive state to the present and the future, but the forces of production develop from the primitive state to the present and the future. And because the forces of production develop, that's why the relations of production change, and the relationship of production will change in the future to a non-alienated, perfect society. That is communist society. Lo que dice Marx entonces es que el espíritu del mundo no va a evolucionar desde lo primitivo hasta el presente y hasta el futuro, como afirmaba Hegel. Lo que hace Marx es suplantar este concepto con la idea de las fuerzas de producción y cómo las fuerzas de producción se han desarrollado y se van a seguir desarrollando, provocando cambios en las relaciones de producción, cambios que están teniendo lugar en el presente y cambios que también van a tener lugar en el futuro, estos cambios en las relaciones entre las fuerzas de producción, a tal punto que se va a llegar a una sociedad perfecta donde va a haber una ausencia total de alienación, y esa, para Marx, es la sociedad comunista. He also presupposed the perfection of the human race, and perhaps because of this, he was not interested in the issue of human rights. Hegel was very much interested because in his mind we arrived in the present to the end of history. But because Marx believed that we are going to arrive to the end of history in the future, where there will be no state, there will be no market, there will be no justice. So of course there will be no human rights either, because we don't need them anymore. Mm-hmm. Right. Marx entonces presupone la idea de la perfección de la raza humana, pero a diferencia de Hegel, a él no le interesa el concepto de los derechos humanos. Para Hegel sí eran importantes los derechos humanos porque él se situaba en el presente considerándolo como el fin de la historia. Para Marx, por el contrario, el fin de la historia está situado en el futuro, por lo cual, en el fin de la historia, en este futuro donde se va a registrar el fin de la historia, no va a haber Estado, no va a haber mercado, no va a haber justicia y por lo tanto no va a haber derechos humanos porque estos no serán necesarios. Indeed, where all human needs are satisfied, all human needs are by definition satisfied, you do not need justice, because you need justice only in a situation of relative scarcity. When not everyone has everything, then you need justice, for example, just distribution. But if everyone gets everyone he or she wants, you don't need justice, you don't need just distribution at all. So the whole issue becomes irrelevant. Mm-hmm.
Lo que sostiene Marx es que si las necesidades humanas están satisfechas por completo en todos los seres humanos, entonces no es necesario tener justicia, porque la justicia como sistema es necesaria cuando hay una presencia de una escasez, una carestía relativa, y por lo tanto es necesario hacer una distribución justa de aquello que está en falta. Sin embargo, cuando las necesidades humanas están completamente satisfechas, la justicia, los derechos humanos no son necesarios porque se vuelven completamente irrelevantes. Now the question was already at that time raised that if you always develop towards something better, can we have a world when we have only gains and we have no losses? That is it possible that we can get gains without corresponding losses? And how can we compare the gains to the losses? Entonces la pregunta que se plantea en ese momento es si la idea siempre bogar o acercarse a una situación cada vez mejor, ¿es posible acceder a un mundo, crear un mundo en donde haya solamente ganancias y cero pérdidas y no haya ningún tipo de pérdida, donde las ganancias no necesariamente tengan su pérdida correspondiente? ¿Y cómo se compararían en ese caso las ganancias con las pérdidas? Now, if you want to compare the gains and losses, you need to have a quantifiable entity, because only quantities can be compared. I cannot compare myself to you because we are totally different people. Maybe that's why I'm old and you are young, but that's not a comparison. Now Hegel found one comparison. He said in the ancient times one person was free. In the Middle Ages a few persons were free. In the present state everyone is free. That is, its quantity, one, a few, and all. That's a quantification. Yes, the question is whether if this is true, and if it is true, whether there are not losses, again, in comparison with the gains. Entonces, para comparar las pérdidas junto con las pérdidas con las ganancias es necesario tener una entidad cuantificable. Por ejemplo, yo no me puedo comparar con la intérprete porque somos dos personas completamente distintas. Hegel encuentra una comparación en este sentido, esta comparación cuantificable, y lo que menciona es lo siguiente. Dice, en la antigüedad una persona sola era libre, en la Edad Media unas pocas personas eran libres y en el estado actual todos son libres. Entonces, bueno, he aquí la cuantificación a la que había arribado Hegel. Ahora, bueno, claro, es necesario preguntarse si esta afirmación era cierta y si es cierta o si era cierta, cómo se comparan las pérdidas con las ganancias. And Marx also found a kind of quantity, the development of forces of production, yeah? The input and output, the relationship with input and output was certainly increasing. Production is certainly increasing throughout the human history till the present day. It is quantifiable. Otra entidad cuantificable la encontró Marx, obviamente, con las fuerzas de producción expresadas en insumos y productos. Y las fuerzas de producción y la producción en sí han aumentado con el correr de la historia en forma incremental. Y bueno, aquí tenemos entonces una cuantificación que encontró Marx para lo que es la evolución de la historia humana, por el lado de las fuerzas de producción. But there was a philosopher, a British philosopher, Collingwood, who said, no, these are gains, of course, but there are corresponding losses. And you have to be aware of the corresponding losses when you mention this gain. We're coming back to Rousseau in this way. Pero hubo un filósofo británico, Collingwood, que dijo que para cada ganancia había una pérdida correspondiente y que eso no había que perderlo de vista. Y en relación con esto vamos a volver sobre el tema de Rousseau. There was a great difference between 19th century and the 20th century in this way. At the end of 19th century, basically, at least in Europe, people did believe in universal progress. The main question which was always discussed, revolution or reform, whether this progress will be achieved by a revolution or it will be achieved by reforms. That was the question, not whether it happens. There was no question that it's going to happen. Mm-hmm. Entonces hay una diferencia muy importante que hay que tener en cuenta entre los siglos XIX y entre el siglo XIX y el siglo XX. Hacia fines del siglo XIX, por lo menos en Europa, la creencia o la convicción generalizada era que el progreso universal era algo cierto. La pregunta que se planteaban las personas era si ese progreso iba a tener lugar a través de la revolución o a través de la reforma, pero era indiscutible la idea del progreso universal.
Now, it came to the First World War. I yesterday already told that in my mind, this is the original sin of Europe, the First World War. And after this First World War, especially after fascism, Nazism, Bolshevism, no one could anymore believe in the perfectibility of the human race. Después ocurrió la Primera Guerra Mundial, que si ustedes estuvieron presentes en la charla que di ayer, para mí la Primera Guerra Mundial es el pecado original de Europa. Y después de esta Primera Guerra Mundial, en donde emergieron movimientos tales como el fascismo, el nazismo, el bolcheviquismo, ya después del surgimiento de estos movimientos, ya nadie podía creer en la perfectibilidad de la raza humana. And together with the doubt raised about the perfectibility of the human race, because the persons who murdered in Auschwitz, in the Gulag, etc., could not be described as more perfect than the population of 19th century, 18th century. There is no perfection of human race, but there is no perfection of human race. There is no historical progress either. It cannot be. Entonces la gente empezó a plantearse las dudas acerca de esta perfectibilidad de la raza humana, si realmente era algo cierto o no, después de todo lo que había ocurrido en la Segunda Guerra, por ejemplo con Auschwitz, y lo que ocurrió a cargo del Gulag, todas las crueldades que se cometieron durante la época de la Unión Soviética a cargo del Gulag. Era imposible describir a los perpetradores, a los victimarios de todos estos emprendimientos como personas más perfectas que las personas que habían habitado en el siglo XIX, con lo cual se comprobó que no había perfección en la raza humana y que al mismo tiempo ese progreso de la historia del que tanto se hablaba no era tan así. Now, what happened with the concept of human rights? The concept of human rights was not abandoned even then, but it was no more connected to the development, progressive development of humankind. That these two concepts were developed simultaneously, parted ways. That after the Second World War, of course, a few people still believed in the perfection and communism, etc., but mostly people lost really the conviction that the human race as such can be perfected. And if human race cannot be perfected, obviously a future paradise is not imaginable anymore. Yet human rights, the issue of human rights, still needs to be maintained. Bueno, entonces, ¿qué ocurre con la idea de los derechos humanos en todo este contexto? La idea de los derechos humanos no fue abandonada, pero empezó a desarrollarse de otra manera, porque dejó de estar asociada o entrelazada con el concepto del perfeccionamiento de la humanidad o del desarrollo o la evolución de la humanidad. O sea que estos dos conceptos que habían nacido y se habían retroalimentado en forma simultánea empezaron a separarse. Después de la Segunda Guerra Mundial, por supuesto que seguía habiendo personas que creían en esta posibilidad de la perfectibilidad de la humanidad, sobre todo los que pregonaban el movimiento del comunismo, pero para la mayoría de las personas esta idea de la perfectibilidad humana se había perdido por completo, por lo tanto la idea de paraíso era algo que había dejado de ser imaginable, pero aún así seguía siendo necesario bogar por los derechos humanos. So this, after the two world wars, after totalitarian societies, the sentence all human beings are born free hasn't lost its validity. It was really related to a different kind of projects. And I'm going to speak about these projects now. That is the sentence, humans are born free, hasn't lost its validity. Yes. No more connected to the concept of progression and the perfectibility of human rights. We had to give a different meaning of this concept of human rights in order to maintain its validity. Después de dos guerras mundiales entonces y después de diferentes sociedades totalitarias, esta frase de todos los seres humanos nacen libres es una frase que no ha perdido en absoluto validez, solamente que ha dejado de estar conectada con el concepto de progreso y con el concepto del perfeccionamiento, la perfectibilidad de la raza humana. Como esto ha sucedido, ahora es necesario que el concepto de derechos humanos adquiera un nuevo sentido. So the concept of human rights ceases to be a problem or a concept of general history, not a historical concept. It became a moral and a political concept, was transformed from a historical concept into a moral and political concept.
El concepto entonces de derechos humanos ya deja de pertenecer a la esfera, a la órbita de la historia general, deja de ser un concepto histórico y pasa a ser un concepto moral y político. And in a concept which makes us understand our own time in different terms than it was understood beforehand. Y además pasa a ser un concepto que nos hace entender nuestra propia época en términos diferentes que como los entendíamos en el pasado. Start with the foundational statement. The foundational statement of modernity, all human beings are born free. What does it mean? What does it mean that all human beings are born free? The sentence is ridiculous. We are born as babies, yeah? Hopeless, helpless babies. What does it mean that we are free? That the sentence as such in itself does not make sense. Bueno, empecemos con la declaración fundacional de todo este concepto de los derechos humanos, ¿no? Esta frase que reza que todos los seres humanos nacen libres. ¿Qué significa esta oración? Es completamente ridícula. Todos nacemos como bebés, estamos completamente vulnerables, completamente indefensos. Entonces, ¿cómo libres? ¿Qué significa todos los seres humanos nacen libres? Esta es una frase que no tiene ningún sentido. The American founding fathers, in the Declaration of Independence, formulated something very correctly. They say, we take this truth to be self-evident. We take this truth as self-evident, that all men are born free. That is, we choose it. We choose this as a value. We are continue following it as a value. That's our choice. It is not that all men are born free, that we take this truth to be self-evident. This is the issue, and it's very, very important, very foundational formulation. It's a very Foundational formulation. Una cosa muy interesante a señalar tiene que ver con una frase que figura en la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos a cargo de los padres fundadores de esta nación, en donde dicen que lo siguiente: nosotros consideramos que esta verdad es autoevidente, todos los hombres nacen libres. Esto es muy importante porque con esa declaración los padres fundadores de los Estados Unidos están diciendo: nosotros elegimos creer esto, nosotros elegimos este valor de que creemos o consideramos que todos los hombres nacen libres. Es nuestra elección. Y he ahí el tema. Es un concepto completamente fundacional. Foundational statement. But how can this sentence be a foundational statement? When Aristotle said, some men are born free, others are born slave, that was a foundational statement. Because empirically, in reality, some people were free and the others were slaves. But when you say all men are born free, what kind of foundational statement is this? What kind of foundation is freedom at all? Bueno, entonces, ¿qué tipo de oración entonces o qué tipo de declaración de enunciado es esta declaración fundacional? Cuando Aristóteles dijo, por ejemplo, que algunos hombres nacen libres y otros hombres nacen esclavos, él también estaba haciendo una declaración fundacional y se basaba básicamente en lo empírico, en la realidad de su época. Algunos hombres nacían libres y algunos hombres efectivamente nacían esclavos. Entonces, ¿qué tipo de declaración fundacional es esta? ¿Y qué tipo de pensamiento, qué tipo de idea es el concepto, después de todo, de libertad en sí? So when Aristotle said, some men are born free, others are born slave, that was an empirical statement. He described the real situation in his time. But if you say all men are born free, that's not an empirical statement. It's a normative statement. It's not empirically founded. It's a normative statement in Kant's concept. It is basically a kind of idea of reason that the modern world is based not on an empirical, has no empirical foundation. The foundation is an idea of reason. We should treat each and every person as if all of us were born equally free. Entonces, esta declaración que hizo Aristóteles, por ejemplo, de que algunos hombres nacían libres, algunos hombres nacen libres, dijo él en su momento, y algunos hombres nacen esclavos, esta era una declaración, un enunciado empírico, en el cual él solamente se estaba limitando a describir la realidad. Pero si nosotros estamos diciendo todos los hombres nacen libres, este es un enunciado que no es empírico, sino normativo. Esto, expresado en la concepción de Kant, es una idea de la razón, es decir, que el mundo moderno no está basado sobre un fundamento empírico, sino que está basado sobre una cuestión de idea, de ideal. It's not the thing which we imagine about the future. It's a commitment and responsibility. Has a moral
moral foundation. We ought to treat everyone as if all of us were born equally free, as if all of us were equally endowed with reason and conscience. This is the statement, this is the obligation that is the modern world is based on one obligation, and obligations do not found. I repeat, modern world is based on an obligation, on this sentence, and obligation is not a foundational sentence. Only empirical sentences can be foundational. So if you say that the modern world is based on freedom, I have to add to this, freedom is a foundation which does not found. This has consequences. Freedom is a foundation that does not Does found. not found. That is, yeah, okay. I will explain it. Okay. Okay. Right. Bueno, entonces, este concepto entonces de que todos los hombres nacen libres que rigen el mundo moderno es un concepto que está basado en el compromiso, en la responsabilidad y tiene un fundamento moral, una base moral. O sea, todos los seres humanos nos tenemos que tratar mutuamente como si fuéramos iguales, como si estuviéramos igualmente dotados de razón y de conciencia. O sea que el mundo moderno está fundado sobre una obligación que en realidad no es una frase o una sentencia fundacional, porque la sentencia o la frase fundacional solamente puede ser empírica y en este caso no lo es. O sea que la libertad como concepto fundacional es un concepto que no se encuentra, que no está. Y voy a pasar a explicarlo en mayor detalle ahora. I can exemplify this very simply. When Aristotle said, some people are born free, others slave, this was the fact. Some people were born free, others were born slaves. That's fact. If you say all persons are born free, empirical the statement, I already told you, makes no sense because born as babies, what does it mean that they are free? It has a sense, makes sense only as an obligation. But an obligation, I repeat, is not a foundational sentence. It's an ought sentence, not an is sentence. That's why I said it is a foundation which does not found. Why? Because everyone interpreted in an entirely different way. Este ejemplo, entonces, volvemos al ejemplo de Aristóteles. Cuando Aristóteles dice, algunos hombres nacen libres, otros hombres nacen esclavos, él se estaba basando en un hecho, él se estaba basando en lo empírico. Ahora, si cada uno de nosotros decimos que todos los hombres nacen libres, esto es algo que empíricamente no tiene sentido alguno, porque todos nacemos como bebés y sabemos que no nacemos como hombres libres cuando nacemos como bebés. Es decir, que esta frase, este enunciado, solamente tiene sentido en tanto obligación, o sea que no es una sentencia fundacional. Y esto se pone bastante claramente de relieve por el hecho de que esta frase fue interpretada por cada persona de manera extremadamente diferente en cada caso. I give you an example. Everyone knows that there is a universal declaration of human rights. Yeah, you know about the Universal Declaration of Human Rights of the United Nations. That is the Constitution of the United Nations. Les voy a contar un ejemplo que tiene que ver con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es la Constitución, es como la Magna Carta de las Naciones Unidas. Todos están familiarizados con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿verdad? Now, this Universal Declaration of Human Rights was signed by all states of our globe, all states, all dictatorships, all totalitarian regimes, all tyrannies, all signed the Universal Declaration that all men are born free. Ahora bien, qué interesante, esta Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU fue firmada por todos los estados del mundo, incluyendo las dictaduras, los totalitarismos, las tiranías. Todos ellos firmaron y pusieron el sello sobre esta declaración, este enunciado de que todos los hombres nacen libres. All have subscribed this Universal Declaration that we all have equal right, yeah, to liberty, to life, and to conduct our life in a way we wish to conduct it. That is, all of us has a right to liberty, to life, and to conduct our life as we really want it. All have this, that's signed by all tyrannies, all totalitarian states, this statement. Todos los estados totalitarios entonces firmaron este enunciado de que toda la humanidad comparte los mismos derechos, que todos los hombres y mujeres tenemos los mismos derechos, el mismo derecho a la vida, la misma libertad de llevar a cabo nuestra vida como lo deseamos. Todos lo firmaron.
This is why Rousseau, in a way, formulated the issue correctly. All men are born free, and everywhere they are in chains. Not everywhere, in most places, they are in chains. But he hasn't added to it that they signed the Universal Declaration of United Nations. They committed themselves to treat every person as equally free and equal in everything, right to this and that. But there is no right, and there is no right to anything in their country, in their state. That means that it is a kind of foundation which does not found. It did not found the real life and the real constitution, real politics of certain people, most people on earth, in fact. Entonces, Rousseau, en este caso, viene a regir, digamos, como con mucho mayor validez esta declaración, este enunciado de Rousseau, que había completado la frase que habían dicho algunos de sus colegas de la Ilustración: todos los hombres nacen libres, con el agregado, pero están en todos lados encadenados. Y esto realmente es algo que rige mucho para este caso de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, porque obviamente que no todos los hombres o no todas las personas viven encadenadas, pero muchas personas sí lo están, y muchos de los estados que firmaron la declaración se habían comprometido, al firmar esta declaración, con tratar a todas las personas como si fueran igualmente libres, cuando realmente eso no es cierto, porque en muchos de estos estados totalitarios y tiránicos estos derechos eran ignorados completamente. O sea que por eso yo hablo de esta fundación o este derecho fundacional o este enunciado fundacional que realmente no existe, porque en la realpolitik del mundo estos derechos son ignorados y no es cierto que todas las personas nazcan iguales. Now, some theorists, some philosophers do certain conclusions of this observation. I told you what the observation is. We sign a statement about all people, all humans are born free, and we are everywhere in chains, or all in most states, not everywhere in chains. And this is why some philosophers told the following thing: the whole issue, the whole sentence is false. The whole sentence is false, and the whole issue of human rights is false. There is only citizen rights. Citizen rights exist in each and every city where there is a liberal democratic government. Citizens have a right to decide their own issue. They have a right to life, and they have to right to liberty. They have liberty, and they can practice their own life in their own way. This is true as citizen rights. Why do we speak about human rights at all? Los filósofos entonces fueron acercándose a diferentes conclusiones con respecto a esta observación inicialmente compartida por Rousseau, de que todos los hombres nacen libres pero en todos lados están encadenados. Esto sabemos que no es cierto, muchos estados están encadenados, pero no en todos, y lo que muchos filósofos han señalado en relación con esto es que esta frase es directamente falsa, que inclusive la temática de los derechos humanos es algo falso, que lo que existe en realidad son los derechos de los ciudadanos. Estos derechos de ciudadanos, los derechos de la ciudadanía, existen en aquellas comunidades donde rige un gobierno democrático y libre, y donde por lo tanto la gente tiene el derecho de ejercer su vida en libertad, de decidir con total libertad y de practicar su vida de la manera como mejor lo desean. Entonces el concepto pasa a pasar por el lado de los derechos del ciudadano y no por el tema de los derechos humanos. And they added to it, human rights, even human rights, can be really taken seriously and actualized where there are citizen rights. Where there are no citizen rights, there are no human rights by definition. This is the answer. Now, the condition of human rights is citizen rights. And because in most country states, there is no citizen rights at all, there cannot be human rights in these parts of the world. Entonces, lo que plantean estos filósofos es que los derechos humanos pueden ser tomados en serio y pueden actualizarse o concretarse siempre y cuando estén presentes los derechos del ciudadano. Es decir, donde no hay derechos del ciudadano, entonces no es posible que haya derechos humanos. O sea, la condición para la existencia de los derechos humanos es la existencia de los derechos humanos. En los estados, por lo tanto, donde no hay derechos del ciudadano, no es posible que haya derechos humanos. And if in states where there are citizen
rights. It's not necessary to take human rights seriously. People are tired, they are not really interested, they are in a way indifferent to issues, and sometimes, and not just sometimes, also in states where there are citizen rights, human rights are not taken seriously. Entonces, en muchos estados donde sí rigen los derechos del ciudadano, los derechos humanos, así lo percibe la población por lo menos, es que no son necesarios y ni siquiera se toman en serio por parte de los estados porque, después de todo, están presentes los derechos del ciudadano. La gente está cansada, no le interesa, se siente indiferente hacia el concepto de los derechos humanos, pues están los derechos del ciudadano disponibles. Because of this issue, the problem of enlightenment was again put on the agenda. Some philosophers say that enlightenment should be perfected, should be realized as Habermas, but some others, for example Zygmunt Bauman, would say that enlightenment was a total mistake, that everything which went bad in the 20th century follows from enlightenment. Mm-hmm. Entonces aquí nuevamente se plantea la temática o la cuestión, la problemática de la ilustración. Hay como una dicotomía entre los filósofos. Por ejemplo, Habermas decía que la ilustración debía concretarse, que era el ideal a buscar, que realmente era lo mejor que le podía pasar a la humanidad, que se concretara la ilustración, y por el contrario Bauman consideraba que la ilustración había sido el peor error de la historia humana, que todo lo que pasó, que fue malo, fue por culpa de la ilustración. That is the whole concept of humanism loses its validity for them. They believe that the concept of humanism, which is related to human rights and humanity, somehow led to the greatest crimes of the 20th century. Entonces aquí se derriba o se derrumba el concepto del humanismo, pierde su validez. Este humanismo que siempre había estado entrelazado con el concepto de los derechos humanos y con el concepto de humanidad, ahora se considera que fue el responsable de desembocar en los peores crímenes que se cometieron en el marco de la humanidad. So when in Mozart's Magic Flute, Sarastro tells about Amino, he's more than a prince, he's a man. People start laughing nowadays. What does it mean that he's a man? So what? He's a man. En la flauta mágica de Mozart, un personaje, Sarastro, dice con respecto a otro personaje, él es más que un príncipe, dice Sarastro, es un hombre. Y parece algo irrisorio, toda la gente ahora se reiría. ¿Qué significa ser más que un príncipe, ser un hombre? But this doesn't work either. If you look around the whole globe, in all countries where they, in a way, accept, although never practice, human rights, there is certain kind of universalism we can observe everywhere in the world. And I will tell you which kind of universalism. In states that don't respect human rights? In all states, whether they accept human rights or not, etc., something became universalized in our world. Si nosotros nos fijamos en el mundo en general, en diferentes estados, sea que acepten o no acepten el tema de los derechos humanos, siempre se presenta o se erige algún tipo de universalismo. You remember that the first concept of progress was appearing by Francis Bacon and was related to increase in knowledge, scientific knowledge and technology. And what about scientific knowledge and technology all around the globe? Is it not universalized? ¿Ustedes recuerdan el primer concepto de progreso que fue creado por Francis Bacon? ¿Se acuerdan al principio de la charla? Francis Bacon hablaba de que el progreso estaba relacionado con el mejor y mayor conocimiento en el ámbito de la ciencia y la tecnología. Y si nos ponemos a pensar en la ciencia y la tecnología, ¿no es algo acaso o no son dos disciplinas que están presentes en todo el mundo? ¿Acaso la ciencia y la tecnología no son algún tipo de universalismo? So in all countries in the world, they use the same mobile phones, yeah? They enter the same kind of internet. They use the same kind of machines. They have the same nuclear bombs and the same kind of nuclear technology, so to speak. That is, this became universalized.
En todos los países del mundo la gente lleva los mismos celulares, usan el mismo tipo de conectividad de internet, utilizan las mismas máquinas. En todos los países del mundo están más o menos los mismos tipos de bombas nucleares disponibles, el mismo tipo de tecnología nuclear. Esto es algo que es un fenómeno universalizado. On the other hand, high culture became also universalized. If you ever go, for example, to the Venice Biennale, you will see that you cannot distinguish between a work of art produced in Argentina, in Germany, South Africa, or in any part of the world. Only if you look at who did it in which way. Because high art, music, painting, theater, everything became universalized. The humankind exists. También esto ocurre con el ámbito de la alta cultura, otro aspecto de la disciplina humana que se ha universalizado. Si nosotros vamos a la Bienal de Venecia, no vamos a poder distinguir por el solo hecho de mirar una obra si esa obra proviene de un artista alemán, argentino, sudafricano o de cualquier otra parte del mundo. Lo mismo ocurre con la música, la pintura, todo ello ha sido universalizado. Entonces, este tipo de humanidad o de universalismo humano es algo que realmente existe. Now, some people say that, all right, this is the fact, but cultures are so different in general, cultures of everyday life, that you cannot have a universal idea of human rights in states where the cultural tradition is so different. I don't think that this is the case. Pero por otro lado hay gente que dice que las culturas siguen siendo diferentes, que bueno, toda esta cuestión del universalismo puede ser cierta en el ámbito de las artes y demás o de la tecnología, pero que hay diferencias culturales en lo cotidiano y que la idea universal de los derechos humanos a veces no rige en estados en donde las tradiciones culturales son profundamente divergentes de otros países. If you take it seriously, there is no such a human culture which would contradict the possibility to acknowledge human rights. Because I told you, certain very important civilizational and cultural aspects of modern life, technology, science, and high culture became already universalized. Entonces, en el ámbito de los derechos humanos, se puede decir que hay algunos aspectos de la civilización de la vida moderna, como por ejemplo la tecnología, la ciencia y la alta cultura, que se han vuelto conceptos universalizados. That is, the issue of human rights became even more important now than it used to be. I repeat, the issue of human rights is related to responsibility. I am responsible as a human being for the granting human rights, or at least acknowledging the rights of all human persons on earth, that they are equally freely born, etc., etc. Entonces, la temática de los derechos humanos se vuelve o adquiere una importancia, una relevancia mucho más grande ahora en la actualidad que anteriormente. La temática de los derechos humanos, recordemos entonces, pasa por una cuestión de responsabilidad. Yo como ser humano soy responsable de otorgar derechos humanos o de reconocer los derechos humanos y de reconocer la igualdad con mis semejantes. And now this is not just less but even more important than previous ages. I repeat what I said about technology. It's not just about internet, it's also about nuclear power plants and bombs. That is, we take responsibility for the whole world. And taking responsibility for the whole world includes the recognition of human rights, because recognition of human rights is the recognition of the sentence that all humans are born free. Entonces quiero repetir lo que venía diciendo anteriormente. Esta cuestión de la tecnología, no solamente me refiero a Internet, sino también me refiero a las bombas, al poderío nuclear, a las tecnologías nucleares y cómo esto se ha universalizado. Con respecto a las tecnologías y sobre todo a la tecnología nuclear, la responsabilidad es hacia todo el mundo y de todo el mundo. Es necesario, por lo tanto, y muchísimo más actual ahora que en la antigüedad, tener este reconocimiento de los derechos humanos. Es decir, reconocer esta frase. Por eso es tan importante reconocer esta frase, que todos los hombres nacen libres.
That what we have to recognize is a planetary responsibility, that we are responsible not only for our state, for our group, for our family, but the whole planet. And this implies several things, ecologically things, and particularly the acknowledgement of human rights. Entonces la responsabilidad que tenemos los seres humanos es una responsabilidad más bien planetaria, o sea que no tenemos solamente responsabilidad hacia nuestro Estado, hacia nuestro grupo, hacia nuestra familia. La responsabilidad se extiende al planeta todo e implica cuestiones como por ejemplo la ecológica y por supuesto, y no menos importante, el reconocimiento de los derechos humanos. I don't want to any kind of prophecies, but I want to finish this talk with the following conditional statement. Since modernity was born by the sentence, all human beings are born free, the recognition of human rights all over the globe is the precondition of the survival of modernity. Entonces no quiero hacer ninguna profecía, pero me gustaría cerrar esta charla diciendo que dado que el mundo moderno está fundado sobre esta sentencia tan famosa de que todos los hombres nacen libres, el reconocimiento de los derechos humanos a nivel planetario es una precondición para la supervivencia de la modernidad. That is, the issue of human rights is not just a philosophical issue and not just a political issue, it's an issue of life and death. It's an issue of the survival of modernity. Por lo tanto, la cuestión o la problemática de los derechos humanos no solamente es una problemática de índole filosófica o política, sino que es una cuestión que hace a la vida o a la muerte y tiene que ver, como ya lo dije anteriormente, con la supervivencia de la modernidad. There is no universal progress. The world was always a dangerous place. It remained a dangerous place, and it will be a dangerous place. No existe un progreso universal. El mundo siempre ha sido un lugar peligroso donde vivir. Lo es, lo sigue siendo y lo seguirá siendo. Perfectibility of human race is also an illusion, together with a world of earthly paradise. They are illusions. También la perfectibilidad del ser humano es una ilusión, al igual que es una ilusión la idea de un paraíso en esta tierra. That all human beings are born free as an empirical statement is also an illusion. La frase, la afirmación de que todos los hombres o todas las personas nacen libres como afirmación empírica también es una ilusión desde lo empírico. But as a normative statement, as an obligation, as a responsibility, is not an illusion, it is a duty. Pero como afirmación o enunciado normativo, como obligación, como responsabilidad, este enunciado no es una ilusión, sino que es un deber. And the future of modernity, whether modernity survives at all, depends on us, It depends on whether we acknowledge this statement as our duty. Y el futuro de la modernidad, de la supervivencia de la misma, depende de si nosotros logramos reconocer este enunciado, esta afirmación como nuestro deber. Thank you. Gracias.